Bolivia ha crecido exponencialmente en los últimos años, tanto cultural como económicamente. Es precisamente el país que en los últimos años ha dado un ejemplo en cuanto a la expresión de que el pueblo va primero. Y todo esto es gracias a un reconocido líder de izquierda, el señor Evo Morales Ayma, quien fue presidente de Bolivia durante los últimos 14 años hasta el 10 de noviembre del 2019, cuando un golpe de estado derrocó al gobierno de Morales e incluso avisó que atentaría en quitarle su vida si oponía resistencia, dejando un desastre en Bolivia y una muy difícil situación para su pueblo. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Las elecciones del 2019 en Bolivia transcurrían con total normalidad. Evo Morales, quien era candidato por el partido Movimiento al Socialismo, se perfilaba como el claro favorito para la contienda. Después de todo, el líder boliviano ostenta una prominente trayectoria que le permitía destacar por sobre sus competidores. Además, ya tenía experiencia en el poder y había llevado a buen puerto a su nación en los últimos 14 años. El cariño del pueblo estaba de su lado y las estadísticas también. Las elecciones se realizaron el día 20 de octubre del año 2019. Para aquel día la situación se había tornado ligeramente tensa. Diversos medios informaron que grupos radicales de extrema derecha habían estado incitando al pueblo a manifestarse en contra del gobierno en turno. Esto con una desesperada estrategia de cambiar la clara preferencia del pueblo de Bolivia. Sin embargo, fracasaron, incluso con el presunto apoyo de inteligencia del país del Águila Calva, interesado en poner a un títere en el poder, o al menos de poder volver a tener inferencia en las decisiones políticas de Bolivia. Pero no funcionó. No hubo manifestaciones sino hasta un breve incidente durante las elecciones, cuando el conteo de votos iba en aproximadamente el 85%. Hubo un pequeño retraso en el conteo debido a que no se habían actualizado los datos de las comunidades más alejadas y con acceso más limitado a Internet. Una vez actualizados los datos, se publicó el resultado final de las elecciones, dando el 47.08% de los votos a favor del candidato Evo Morales Ayma, resultando victorioso frente a Carlos Mesa, quien sería el segundo candidato con más votos, el equivalente al 36.5%, de acuerdo con la ley electoral de Bolivia. Esto entregaba la victoria definitiva y sin segunda vuelta electoral a Evo Morales, debido a que tenía una ventaja de más del 10% sobre Mesa. Pero eso no entraba en los planes de ciertas familias influyentes en Bolivia, de Mesa y mucho menos en los planes de los norteamericanos, quienes comenzaron a acusar de fraude electoral a Evo Morales. Tomaron acciones de inmediato, incitaron a la revuelta y a la anarquía y ocasionaron un innecesario caos en las principales ciudades del país. Aunque hubo muchas manifestaciones, la mayoría llevaban una gran cantidad de acarreados y ni siquiera así lograban juntar a la suficiente gente. Después de todo, la mayoría del pueblo estaba de acuerdo con los resultados de las elecciones. Y lo que es más importante, sabían con total seguridad que Evo no defraudaría a su pueblo y que es un auténtico demócrata incapaz de manipular una elección solo para mantenerse en el poder. Como el exmandatario ha afirmado en diversas ocasiones, su interés por la presidencia consiste en hacer lo que más le conviene al pueblo y evitar que la corrupción y la poca tolerancia conservadora se apodere del gobierno. Lamentablemente, aunque la mayoría del pueblo comenzaba a tranquilizarse y las manifestaciones cesaban, Estados Unidos no estaba conforme y con el objetivo de complicar más la situación, utilizaron a uno de sus supuestos organismos internacionales. En este caso, la famosa OEA, que es el organismo de la Organización de los Estados Americanos. Declararon abiertamente que las elecciones habían sido fraudulentas debido a que en el lapso del tiempo en el que se actualizaban los datos de las zonas rurales pudo haber manipulaciones y reportó que esa clase de irregularidades no deben suceder en un proceso electoral.
Estas declaraciones por parte de la OEA propiciaron a la derecha conservadora en Bolivia a continuar con las manifestaciones y multiplicar su magnitud, presionando a Evo Morales a que accediera a la realización de nuevas elecciones o inclusive a su renuncia. El 10 de noviembre, el en ese entonces presidente Evo Morales proclamó una repetición de las elecciones en diciembre del 2019. Lo hizo bajo el argumento de respetar lo que el pueblo quiere, incluyendo los sectores que pueden no ser simpatizantes de su figura, dando un ejemplo de respeto a la expresión libre y al amor por la democracia. Es muy importante mencionar que para esas alturas del partido, una gran cantidad de instituciones de mucha más credibilidad que la manipulable OEA ya habían desmentido el fraude electoral que la Organización de los Estados Americanos había realizado. Entre estas, los investigadores de la Universidad de Michigan, el Centro de Investigación de Estadística y Política, el MIT, entre muchas más, que exponían con claridad que las elecciones eran legales y, lo que es más importante, que la tendencia estadística y cantidad de votos contados antes de la pausa del conteo sirven para determinar la fidelidad del resultado. De todas formas, Evo optó por la vía más pacífica y declaró que había repetición en las elecciones. Sin embargo, para el 10 de noviembre ya era demasiado tarde, pues la conspiración ya tenía sus cimientos bien marcados. Apoyados por el gobierno estadounidense, la OEA, los políticos de derecha y algunos militares ambiciosos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, William Kaliman, amedrentó a la persona de Evo Morales, dejando claro que no bastaba con la vía democrática, sino que la violencia expulsaría a Evo del poder y de su país. Aunque Evo ya tenía muchos simpatizantes y la mayoría de esa gente aún lo apoyaba, decidió renunciar el mismo 10 de noviembre, después de ver actos violentos en contra de sus aliados fieles y de su persona. Mientras tanto, la sociedad internacional atestiguaba un golpe de estado en Bolivia, cuando gran parte del gobierno en turno tuvo que renunciar de sus puestos debido a la inseguridad generada por los intereses gringos y de las acaudaladas familias que extrañaban poder ejercer el capitalismo nocivo y la explotación laboral. Fueron muchos los países que se pronunciaron en contra de la actitud tomada por las Fuerzas Armadas, reprobando los actos inconstitucionales que perjudicaban el Estado de Derecho en el país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue precisamente el primero en extender la mano a Evo Morales, ofreciéndole asilo político en la nación del Águila Real, debido a que algunos radicales sabían que mientras Evo respirara, la resistencia también, que el buen pueblo de Bolivia sabía que seguía existiendo la salvación ante el nuevo régimen imperialista. Por ello, buscaban finalizar con la vida de Evo Morales. A la salida de Evo, el caos aumentó drásticamente. La señora Yanina Áñez, quien no era más que la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, ascendió a la presidencia. Al tener simpatizantes en las Fuerzas Armadas patrocinadas por familias de derecha radical, tanto así que al tomar el poder de los nuevos mandatarios hicieron declaraciones de carácter fascista en contra de la libertad de expresión y de culto, e incluso de la libertad de las personas con respecto a cómo vivir sus vidas. Los movimientos de extrema derecha cesaron sus manipulaciones al concluir su golpe de estado, pero de inmediato los seguidores de Evo, quienes eran muchas más personas, comenzaron a manifestarse en contra del nuevo gobierno. Sin embargo, al mero estilo dictatorial, fueron sofocados con represalias y represión por el nuevo régimen, que incluso utilizó a las Fuerzas Armadas para detener las manifestaciones. Sin embargo, gracias al activismo de Sillón y a la clara constitución de Bolivia, la falsa presidenta Yanina Áñez está obligada a realizar las elecciones en el transcurso de este año. Y así seguramente el orden logrará retornar en Bolivia. En conclusión, hubo un golpe de estado propiciado por la extrema derecha que buscó utilizar lo declarado por la OEA para remover la izquierda del poder. Evo Morales se vio obligado a abandonar su patria,
por la que ha luchado durante años e instauró un falso gobierno en la bella Bolivia. La esperanza del pueblo libre de Bolivia ahora yace en las próximas elecciones, en las que esperamos se respete el triunfo del candidato que sea electo. Les deseamos fuerza en esta terrible crisis y les recordamos lo mucho que importa Bolivia para la patria grande. ¿Cuántos golpes más van a tener que existir en la patria grande? ¿Cuántas elecciones más robadas para que los de derecha, para que el neoliberalismo se siga posicionando y perjudicando a las personas nativas de estos países hermosos? Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.